En uno de los últimos vídeos del canal visteis cómo llevé a cabo la planificación y captura de esta panorámica del doble arco de la Vía Láctea, y os prometí traer otro vídeo enseñándoos cómo la edité, así que aquí lo tenéis. La foto final se compondría de 3 panorámicas, una 360 para el suelo y 2 del cielo para cada uno de los arcos, en distintos momentos de la noche. Dividiré de esta manera el vídeo en 3 fases, una primera con la preparación de archivos en Lightroom y montaje de cada una de las panorámicas con PTGui, una segunda parte de la fusión de las 3 panorámicas en Photoshop y una última parte con los ajustes finales, que esto ya sería algo más subjetivo y de las preferencias de edición que tengamos cada uno. Bueno, pues aquí veis todos los archivos RAW de las fotografías que fui realizando a lo largo de la noche. Y como veis las he clasificado en colores para diferenciar las 3 panorámicas. Por un lado tenemos en azul la panorámica del arco de invierno, en verde la panorámica 360 para el suelo y en amarillo la panorámica del arco de la Vía Láctea de verano. Sí que os recomendé en el momento de la captura que los parámetros de disparo, especialmente entre los dos arcos, fueran lo más similares posibles para facilitar así la fusión posterior. Y como veis disparé a 1 minuto para los arcos del cielo con el uso del tracker. No pude subir mucho más el tiempo porque hacía bastante viento y alguna toma salió movida, así que tuve que repetirla. En cuanto a focal, disparé a unos 13 milímetros, f2.8, la apertura máxima del objetivo que estaba utilizando, e ISO 1600. Muy importante también no alterar el balance de blancos, especialmente entre las dos tomas del cielo, que en mi caso lo mantuve a 3800 para todas las fotos, incluso para las del suelo. Para esta toma del suelo y para ganar profundidad de campo y como no dependía del tracker, cerré el diafragma f3.2 y aumenté el tiempo de exposición a 120 segundos. Así que con todo esto voy a preparar los archivos RAW con unos retoques muy leves para facilitar el trabajo de cosido posteriormente en PTGui, que será el programa con el que formaremos las panorámicas. Así que voy a empezar con la Vía Láctea de invierno y luego sincronizaré los ajustes con la Vía Láctea de verano. El suelo lo dejo para después, ya que tendremos que realzar más detalles en las sombras y llevar a otro tipo de edición. Y bueno, para ello voy a trabajar sobre una de las fotos centrales aquí de la panorámica de invierno y vamos a ir ajustando levemente los parámetros desde arriba hacia abajo. Empezamos por el perfil, el cual lo suelo dejar bien en Adobe Color o lo cambio a Adobe Neutro, ya que luego me dará más flexibilidad en edición. Vamos a probar con Adobe Neutro. Vale, nos vamos aquí a la exposición, la voy a subir un poquito, entre unos 40 a 50 puntos, tampoco me quiero pasar. Vale, en cuanto al contraste lo dejamos como está, iluminaciones, voy a reducirlas un poco para mitigar toda esa contaminación lumínica del horizonte, pero sin excederme tampoco porque no quiero perder detalle en nebulosas ni en estrellas, así que así yo creo que está bien, a menos 30. Las sombras aquí no las voy a tocar, ya que esta parte no va a afectar al suelo. Vale, textura, claridad y neblina tampoco las voy a tocar. No quiero aplicar ahora ajustes de contraste, ya que lo haremos luego cuando tengamos todo montado en Photoshop. Intensidad y saturación nada tampoco. Estamos en perfil Adobe Neutro y vale, directamente nos vamos a venir al apartado de correcciones de lente, donde vamos a quitar la aberración cromática. No voy a activar las correcciones del perfil, ya que de esto se encargará directamente PTGui a la hora del cosido, así que con esto estaría, creo yo, Aquí no busco un cielo bonito, sino un archivo consistente para que PTGui luego no tenga problemas a la hora de coser todas las imágenes. Así que ya con esto vamos a sincronizar esta foto con el resto de fotos del cielo. Me voy a crear una carpeta nueva. Tened en cuenta que esto es la exportación solo de los archivos para el cielo. Así que nos creamos aquí una carpeta en el escritorio llamada cielo. Y aquí vamos a cambiar el formato de exportación a TIFF para tener máxima calidad. Adobe RGB, vamos a darle 16 bits para tener más profundidad de color. Y la resolución la máxima, para ello borramos los 240 píxeles por pulgada y a exportar. Bueno, seguimos con el montaje de las panorámicas para el cielo y para ello tengo aquí los archivos en TIFF que hemos revelado en Adobe Lightroom y ya veis, aquí tengo para el cielo de invierno 9 tomas que voy a seleccionar y voy a abrirme el software de cosido de panorámicas, que en mi caso es PTGui, y simplemente las arrastramos. Las podéis hacer con algún otro software, como Lightroom tiene su montaje de panorámicas, lo que pasa que no es tan complejo, no permite tanta flexibilidad como PTGui, y también hay algún otro gratuito. Este de PTGui es de pago, además no es barato,
Pero bueno, si hacéis panorámicas habitualmente merece la pena. Así que nada, con las fotos importadas ya directamente vamos a alinear imágenes y se nos abrirá automáticamente el editor del panorama. Y aquí lo tenemos. Aquí vemos que la proyección inicial que nos da el programa ya es bastante buena. Vamos a centrarla un poco. Y sí que estoy viendo que me quedé un poquito corto por la derecha. Aquí tenía que haber hecho al menos un disparo más o dos, porque se nos corta el arco aquí prácticamente. Bueno, llegamos a ver el arco entero, pero por poco, ¿eh? Con lo cual, la proyección que viene por defecto en PTGui es X rectangular. Suele funcionar bien esta, y Mercator suele ser la que utilizamos casi todos. Así que vamos a probar con Mercator y ya vamos a ir ajustando con el clic izquierdo, sobre todo que las líneas del castillo no se vean curvas, esas líneas rectas de la torre principal. Y esto simplemente con el ratón arrastrando hacia abajo. Y si veis que el horizonte está un poco desnivelado, también podemos corregirlo. En Mac se hace con el botón de control y yo creo que esta proyección podría estar bastante bien. Tampoco le daría muchas más vueltas. Vamos a cerrar aquí un poco esta zona que nos queda aquí huérfana del cielo. A lo mejor con el relleno generativo de Photoshop podemos hacer algo. Y si no, pues la cortaré por aquí, que aún así abarcamos el arco entero. Vale, vamos a cortarle un poquito por aquí por la izquierda y también por abajo. Por abajo realmente tampoco va a importar mucho porque todos estos espacios huérfanos que tenemos en las esquinas luego los vamos a rellenar. Este no va a ser nuestro suelo, tenemos la panorámica 360 para el suelo, con lo cual tampoco es muy importante. Vale, y con esta proyección ya vamos a los ajustes de exportación. Volvemos aquí a la pantalla principal del programa y le daremos a crear panorama. Aquí por supuesto no elegiremos JPG sino TIFF. Vale, volvemos aquí a cambiar los bits de color a 16, tal y como hemos hecho antes con Lightroom. Y archivo de salida, vamos a darle aquí la ruta donde queremos guardarla. Yo le voy a decir en mi escritorio mismo y le vamos a llamar invierno cielo. Vale, directamente crear panorama y enseguida tendremos nuestro TIFF ya exportado y pasaremos a la parte del cielo de verano. Pues vamos con nuestra panorámica para el cielo de verano. En este caso se compuso de 7 disparos realizados ya justo antes de la madrugada. Así que lo mismo que para la panorámica anterior, seleccionamos todos los TIFF, arrastramos a PTGui, alineamos. Y aquí veis que con este cielo sí que hice una panorámica bastante correcta, abarcamos el arco entero. Y bueno, un poquito más de lo mismo, intentar respetar las dimensiones de la panorámica anterior. Creo que voy a darle un aspecto menos apaisado, ya que el arco de la Vía Láctea de invierno, al elegir la proyección Mercator, no ha quedado tan aplanado. Así que vamos a seleccionar la misma proyección Mercator. Aquí veis, y es que hay poco más que tocar ya. A mí así me gusta bastante. A lo mejor bajo un poquito y directamente ya vamos a centrarla. El horizonte lo veo bastante recto. Vamos a subirlo un poco de aquí de la parte izquierda. Y yo no tocaría mucho más. Ya vamos a cerrar aquí por los lados y por la parte inferior y superior. Yo creo que ahí estaría bien. Tenemos margen más que suficiente por encima del arco. Así que vamos a exportarlo tal y como hemos hecho antes. Clicamos aquí en crear panorama, formato TIFF, 16 bits en cuanto al canal de color y ya exportaremos. Así que nada, ya contamos con las dos panorámicas para los arcos, nos falta el suelo, que a continuación editaremos de la misma forma que hemos hecho los arcos, esos RAW en Lightroom, y compondremos la panorámica. También creo que usaré PTGui o el propio editor de Lightroom, pero bueno, ya que hemos hecho estos con PTGui, continuamos con este programa. Para llevar a cabo la edición de los RAW del suelo, al igual que en nuestro cielo, usaría el perfil de Adobe Neutro, pero en este caso sí que haría más incidencia en las sombras y en la exposición del primer plano. Para ello subí la exposición, unos puntos, bajé contraste, subí las sombras, cambié la tinción un poco más hacia morados ya que veía el primer plano demasiado verde. Subí también un poco los negros para evitar zonas empastadas en el suelo. Y al igual que en los RAW del cielo, simplemente activé ajustes de aberración cromática y ya sincronicé todos los archivos.
Al igual que las dos panos del cielo, utilizaría PTGui para formar esta panorámica última del suelo, y sí que cambié la orientación, como estáis viendo, para dejar el castillo a la derecha, ya que en todas las fotos que había visto del doble arco de la Vía Láctea, el arco de invierno quedaba siempre a la derecha y el de verano en el lado izquierdo de la fotografía, así que a donde fueres haz lo que vieres. Le di proyección Mercator y exporté en TIFF de 16 bits, al igual que antes, así que una vez hecho esto ya tendríamos las tres panorámicas y podríamos pasar a su unión en Photoshop. Pues vamos con la fusión de nuestros cielos. Para mí una de las partes más importantes y delicadas. Para ello lo primero que voy a hacer es abrir uno de los dos cielos, el que más rabia os dé. Yo he abierto el de verano en este caso. Y bueno, lo primero que voy a hacer es ampliar el lienzo. Debéis tener en cuenta que yo estoy trabajando con archivos TIFF reducidos porque la tarjeta gráfica de mi ordenador no da para grabar pantalla y editar archivos tan grandes. Pero bueno, en principio la calidad es aceptable. Así que vamos a traer a este espacio el otro arco, en mi caso el de invierno. En este punto podemos agrandar uno de los dos arcos si lo vemos más pequeño respecto al otro, pero yo aquí los veo bastante igualados. Y ahora es importante con la herramienta de selección ir moviéndolo. Voy a bajar la opacidad unos puntos, ahí al 50%. Así podré ir uniéndolos según el horizonte. Tengo ahí una referencia muy clara de esas luces en la línea del horizonte central, que me va a servir para hacer una unión bastante buena. Ahí es importante que seamos precisos en este punto, porque luego también nos va a ayudar a la hora de coser cielos con suelo. Así que ya puedo cerrar mi lienzo. Y ahora viene una de las partes también más importantes, que sería conseguir una transición homogénea y natural entre los cielos. Para ello voy a posicionar el cielo de verano mejor encima del de invierno, ya que ocupa más espacio. Y en esta capa superior voy a crear una máscara de recorte y con un pincel en negro voy a bajarle la dureza al mínimo y vamos a ir pintando sobre esta máscara. Y hay que ser cuidadoso y vamos a ir desenmascarando el cielo que hay en el fondo, en este caso el de invierno. Ahí podemos ir ajustando el tamaño del pincel según la zona, si es más delicada o menos delicada. Vamos ampliando o reduciendo. No hay que preocuparse por la zona superior, que me está quedando en blanco, porque al final voy a recortar el lienzo justo por esa zona, ya que la Vía Láctea de invierno se nos cortaba por ahí. Y vamos a ir afinando ahí el desenmascaramiento de la Vía Láctea de invierno. Tened cuidado de no partir ninguna estrella por la mitad. Ahora lo estoy haciendo rápido, pero hay que ser un poco más cuidadoso. Pero bueno, por no eternizar el vídeo, lo voy a hacer un poco más rápido. Y ahora vais a ver que, bueno, como eran momentos tan distintos de la noche, había unas 7-8 horas de diferencia entre una foto y otra. Los colores a pesar de que utilice el mismo balance de blancos, los colores de la Vía Láctea de verano habían cambiado y tiraban más hacia los verdes. Y para igualarla con la de invierno, que personalmente me gusta más, voy a abrirla de manera independiente con Adobe Camera Raw. Y la voy a enfriar un poco. Voy a mover el deslizador del tinte hacia los magentas y a enfriarla un pelín. Y ahí veis que quedan ya bastante igualadas. Yo creo que con esto ya tendríamos una unión bastante aceptable. Y ahora ya podríamos pasar a la siguiente parte, con los dos cielos fusionados, que sería la fusión cielo-suelo. Exportamos el TIFF y vamos a ello. Vamos allá con la unión de nuestros cielos fusionados con nuestro suelo. Para ello, lo primero de todo, abrimos el suelo en un archivo nuevo de Photoshop y voy a hacer uso de una herramienta muy útil y potente que nos ha facilitado mucho la vida, sobre todo a los fotógrafos nocturnos que usamos Tracker, que es la sustitución de cielo. Así que la abrimos y vamos a importarle nuestros dos arcos ya fusionados. Vale, ahí lo ponemos encima. Y ahora vamos a ir ajustando dentro de esta herramienta. Lo primero de todo vamos a ir haciendo zoom por las zonas donde se solapan ambas fotos. Y con la selección vamos a ir moviendo nuestro fondo para que nos cuadre lo mejor posible.
Aquí tenemos que ser bastante precisos y voy a subir un poco lo que es el cielo, porque si os fijáis el horizonte ahora casa mucho mejor. Ya aparece esa contaminación lumínica que le da un aspecto más natural. Y como veis el trabajo que hace esta herramienta es impecable. Ahí podéis ver sobre todo en esas zonas más complejas, donde nos encontramos árboles, maleza y rocas irregulares. Perfeccionar ese tipo de máscaras antes, cuando no existía la sustitución de cielo, era muy laborioso. Y es que con esta herramienta en un par de clics ya lo tenemos. Podéis ir jugando con la transición de los bordes, donde a mí personalmente si la bajamos veo que le da un aspecto bastante natural. Es importante que con cada deslizador que toquéis vayáis navegando por toda la imagen para ver que no nos haya hecho ningún artefacto extraño en ninguna de las zonas, sobre todo del horizonte. También voy a aumentar un poco el brillo para realzar sobre todo esas partes más claras del cielo, es decir, donde está la contaminación lumínica en el horizonte, y las partes más claras de los arcos, donde encontramos las nebulosas y las estrellas más brillantes. Y si bajamos un poquito más la transición de bordes, en mi opinión le da un aspecto mucho más realista de lo que debe ser una fotografía nocturna. Así que yo creo que con esto habríamos hecho un buen trabajo y echaremos un último vistazo antes de aceptar, sobre todo a esas zonas un poco más delicadas. Y aquí podéis ver el antes y el después de nuestro cambio de cielo. Y ya con esto tendríamos la fotografía para darle el remate final en edición, que ya es la parte más subjetiva y a gusto de cada uno, que ya sería ir siguiendo nuestro flujo de trabajo habitual como en cualquier otra fotografía nocturna. Bueno, pues vamos con los retoques finales. Y me di cuenta de que ahí a la derecha había un espacio en blanco, así que voy a utilizar la herramienta de relleno generativo. No me importa utilizar la IA si es para pequeñas cosas, no me gusta abusar, pero bueno, creo que es una herramienta que para eso la tenemos. Así que en lugar de clonarlas, esas zonas las voy a rellenar mediante la inteligencia artificial de Photoshop, que ya veréis que hace un buen trabajo casi siempre. Y ahí lo tenemos. Así que ahora voy a proseguir, voy a hacer una reducción de estrellas para sacar más detalles en las nebulosas y no tener el cielo tan contaminado. Y para eso vamos a duplicar nuestra capa con control J y vamos a selección, rango de color. Mantenemos la selección en muestreados y ahora he hecho zoom en una parte donde he visto que hay estrellas más grandes y con el cuentagotas tenemos que ir seleccionándolas. Lo ponemos en modo aumentar y vamos seleccionándolas ya que las estrellas tienen distintos colores entre sí. Este método de reducción de estrellas se lo vi hacer a Iván Ferrero y la verdad que funciona bastante bien y veréis que se hace en un momento. Hay otros métodos más avanzados como StarNet o Star Exterminator. Lo que pasa que yo solo lo tengo para Windows y por no cambiar de partición, mejor lo hago así y así vemos todo dentro de Photoshop. Con la selección ya de varias de nuestras estrellas, vamos jugando con la tolerancia y veréis que nuestra selección va aumentando o disminuyendo. Voy a seleccionar alguna última estrella grande. Y últimos retoques de tolerancia. Yo creo que así está bastante bien. Vemos que solo afecta a nuestras estrellas y cielo, no toca el suelo. Y ok. Y ahí veis que tenemos una selección bastante bien hecha, pero ahora lo que vamos a hacer es expandirla. Para ello nos vamos a selección, modificar y expandir. Para angulares, como es el caso con el que hice yo esta foto, os recomiendo poner el rango en 1. Para focales más largas dicen que se puede poner en 2, pero bueno, así estaría bien en 1. Y ahora vamos a aplicar el filtro de reducción de ruido, que será, vamos a filtros, otro paso mínimo. Y este es recomendable mantenerlo entre 0,3 y 0,7, así que vamos a mantenerlo en 0,5. Importante conservar redondez para conservar la forma de esas estrellas redondas. Y ahora podemos ir navegando por la imagen y veréis que según cambiamos el radio, la reducción es más o menos agresiva. Yo creo que lo voy a mantener en 0,5. Como luego posteriormente podemos jugar con la opacidad de esta capa, para eso la hemos duplicado. Así que le damos a OK y vais a ver el resultado tan formidable. Vale, control D para eliminar la selección. Y ahí vemos cómo se destacan mucho más, sobre todo en el arco de la izquierda, el de verano, que siempre tiene más chicha en la parte de las nebulosas. Hay menos distracción, menos estrellas en el cielo.
Por lo tanto se destaca el detalle en la zona de los arcos y más ahora cuando apliquemos algún ajuste de contraste aún van a resaltar más. También haré un dodge and bar, supongo. Así que nada, ya con esta reducción de ruido aplicada voy a hacer una selección del cielo y así nos aseguramos al 100% de que este filtro de paso mínimo no afecte a nuestro suelo. Así que vamos con unos últimos ajustes de contraste y saturación y ya podríamos dar la foto por terminada. Y para acabar, tampoco perderé mucho tiempo en los ajustes finales. Acoplaré todo en una capa, crearé un ajuste de curvas para dar un poco de contraste. Voy a empezar con la parte del cielo, así que tampoco tengáis en cuenta el suelo. Ahí vemos que la Vía Láctea va ganando estructura, se van destacando más los arcos y con esto, para que no afecte al suelo, lo enmascaramos. Y seguiré trabajando mi cielo. En este caso aplicaré una capa de filtro Nik Collection con el filtro Tonal Contrast, tal y como viene. Y al igual que antes volveré a enmascarar mi cielo. Voy a aplicar ahora un ajuste de brillo contraste y esta vez sí que haré que afecte a toda la escena ya que se me está quedando un poquito apagada también en el primer plano. Así que voy a aumentar un poco el brillo sin pasarme para no quemar ninguna zona. Y ahora procederé a hacer un dodge and bar para terminar de contrastar los dos arcos. A la hora de hacer el dodge utilizaré un pincel con poquita opacidad, seleccionando un color un poco cálido de la parte de la contaminación lumínica. Me gusta darle un poco de calidez en las nebulosas. Y haré lo mismo con mi arco de invierno. En mi caso no tengo una cámara astro modificada, pero si es vuestro caso, sí que al destacar la zona de Orión y todas sus nebulosas, este arco va a ganar también mucho protagonismo. Aquí veis el antes y el después del dodge. Y ahora vamos a hacer lo mismo con un poquito más de cuidado porque el bar es más agresivo, pero vamos a aplicar de manera rápida un bar para los dos arcos y así destacaremos también las zonas más oscuras de su estructura. Vale, con esto ya me gusta el detalle que tengo en mi cielo y viendo toda la foto ya compuesta, sí que veo que está un poquito desaturada. Así que de manera rápida acoplamos todo en una capa, abrimos Adobe Camera Raw y desde el panel de calibración subiré un poquito la saturación, tanto en verdes como en rojos como en azules para el cielo. Así se potencian los verdes del primer plano o la contaminación lumínica, que como os he dicho antes no me disgusta, y también el cielo que se nos había quedado un poco apagado. Y poco más le haría ya a esta imagen. Voy a aplicar un poco de viñeteo para resaltar el centro de la imagen, ahí con el castillo, las rodenas y los dos arcos. Yo estoy llevando casi toda la edición, como veis, con el panel de Tony Kuiper, pero si no lo usáis, podéis hacerlo también desde las herramientas del propio Photoshop. Lo que pasa es que con el Tony Kuiper se ataja bastante. Lo dicho, aplicamos el viñeteo, que no sea tan agresivo, vamos a bajarle la opacidad bastante. Y con esto creo que la daré por buena. Espero que os haya gustado mucho el resultado final de mi imagen y sobre todo que os anime a conseguir vuestro doble arco este mes de marzo, que no queda nada. Si valoras este tipo de tutoriales que llevan bastante trabajo, me ayudas mucho dándome un like, dejando un comentario y suscribiéndote. Nos vemos en siguientes vídeos. Hasta luego.